Bienvenidos. Iniciamos una nueva sección, por decirlo de una forma, de responder inquietudes que sean relevantes en cuanto al desarrollo espiritual y la comprensión concreta del plan de Dios. Se me ha realizado una pregunta que me ha parecido interesante desarrollarla, y esta se refiere al periodo en el cual Saúl, primer rey de Israel, gobernaba y estaba ya en su decadencia por ciertas desobediencias, enemistado con David, incluso sintiendo unos celos bárbaros de él. En el capítulo 18, en el versículo 10, nos dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de su casa, y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Además, primera de Samuel 19:9 nos dice: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, estando sentado en su casa, y tenía una lanza en la mano mientras David estaba tocando. La pregunta en sí era por el hecho de por qué Dios podía mandar un espíritu satánico o espíritu de demonio a Saúl. ¿Cómo podía Dios proveer algo malo hacia este rey? La inquietud era que parecía contradictorio por ese Dios benévolo, o siempre consideramos a Dios en una aura espiritual benevolente, benéfica, pura, todos los apelativos buenos que puedan existir. Y esto parecía contradictorio, y parece contradictorio. Y por eso me es interesante responderlo. Procedemos a la respuesta. Este asunto pareciese insignificante, pareciese que no tuviese mayor importancia teológica, pero es el tema, creo, cúlmine de el más elevado conocimiento. Y me refiero al hecho de que las religiones siempre han disminuido el poder divino. ¿De qué forma? Exaltando el pecado, resaltando el pecado, indicándolo, exaltando a aquellos representantes del pecado, como los ángeles caídos, como Lucifer, como Judas, como la maldad de Faraón, como la maldad en el caso que estamos hablando ahora, de Saúl, pero no se dan cuenta de el quizás inconsciente, a pesar de que en este mundo no hay nada inconsciente, menosprecio al respecto a la omnisciencia de Dios, a la omnipresencia de Dios, al ser todopoderoso en sí. Lo que voy a argumentar ahora demuestra que en la mano del Creador, de la misma forma que en el Edén Jehová formó ese jardín con dos elementos esenciales que pocos se dan cuenta, que es el árbol de la vida, pero al mismo tiempo también el árbol de la ciencia del bien y del mal, de su creación. Para entrar un poco en conceptos, no podríamos comprender lo que es feo si no existiese lo hermoso, o viceversa. No podríamos entender lo que es profundo si no existiese lo alto. No podríamos valorar lo bueno si no existiese lo malo. No podríamos valorar la alegría si no existiese el llanto y el dolor. Las luces y las sombras son necesarias. En esos puntos comparativos, para poder entendiendo que Dios tiene bajo su dominio los dos elementos, de no ser así, no habría aceptado en la época de Job que Lucifer se pusiese ante su presencia a indicarle e insinuarle que Job debería ser probado.
no debemos pensar que Dios fue burlado por Lucifer. No, Él acepta y tiene todo absolutamente dispuesto y absolutamente controlado. Más aún demuestra una reverencia de parte de Lucifer hacia Jehová. Demuestra una subyugación hacia Él. Él puede hacer sugerencias, Él puede hacer acusaciones, Él puede hacer indicaciones, pero la omnisciencia es divina. Todos conocemos la historia de Job. Está claro que, que él se presenta ante Jehová para hacer partícipe de su maldad en el fondo. Pero en ningún momento Dios ha sido burlado. Tenemos el otro ejemplo, el ejemplo de Judas. Las religiones miran, gran parte de las religiones miran como un verdadero traidor, maldito y detestable personaje a Judas. Pero la verdad es que Judas no quería hacerlo. Y queda en evidencia su resistencia hasta el último momento, que en el libro de Juan nos indica que Jesús tuvo que remojar un trozo de pan en vino y dárselo para que ingresara un demonio en él y pudiera ayudarle a realizar esa importante labor, porque las cosas en ocasiones más detestables pueden favorecer un plan, como este caso, la entrega de Judas facilitó la parte final del plan de Jesucristo que lo llevó a la cruz y al final a la salvación de la humanidad. Por lo tanto, de un acto maligno, supuestamente entre comillas, se gesta algo positivo. Tenemos un ejemplo histórico también, el caso de Faraón. La Escritura nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón y lo endureció justamente para mostrar su grandeza. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué esa contradicción? ¿De qué estamos hablando entonces? Bueno, dice la Escritura también que no podemos nosotros intervenir en ciertas cosas, como no podemos quitar las manchas a un tigre, ni mudar la piel de un etíope. Tampoco podríamos hacer cambiar a una persona, si Dios no lo permite. Y eso ya entramos a rozar otro tipo de conceptos, como el juicio. Por eso el hombre de Dios no es juicioso, porque si alguien no comprende la palabra de Dios, no está en mis manos hacer que comprenda. No está en mis manos hacer que cambie esa persona. Si una persona está en la adicción de drogas, alcohol, sexo, etcétera, etcétera, no está en mis manos hacerlo cambiar. Todo está en las manos de mi Padre. Todo está en las manos de nuestro hermano Jesucristo también. Y todo está dispuesto y nadie puede cambiarlo. Debemos entender eso. Y si nosotros tenemos la capacidad de estar despiertos y de comprender el plan de Dios y de entender que por eso no juzgamos y por eso no confrontamos y por eso no contendemos, somos un movimiento pacífico espiritualmente, es por el hecho de que entendemos que Dios es el Todopoderoso. Comprendemos de que Jehová es el Todopoderoso, que Jesucristo es el Todopoderoso, y que todas las cosas que suceden bajo esta tierra, para bien o para mal, son administradas de lo alto, que fue lo que le dijo a Pilatos: en tus manos no hay nada. Si tienes un poder es porque ese poder viene del más allá, es dado de lo alto. Nosotros somos meras piezas, pero lo bueno y lo malo está bajo el dominio divino. Si bien es cierto, existen dos simientes en este mundo, pero están bajo la tutela de Dios igual, para justamente hacer el contrapunto, justamente para educar a aquellos futuros gobernantes, para educar a aquellos futuros jueces, que tengan un criterio amplio, que puedan entender todo esto. Si Dios le place endurecer a alguien, lo endurece. Si Dios le place complicar
cerebralmente una persona la complica. Si Dios permite enloquecer a una persona, la va a enloquecer para pasar adelante con los planes que Él pueda tener en un punto específico de la historia o en un punto específico de una vida. Él pone las pruebas necesarias para los alumnos como nosotros, poniéndonos seres humanos complejos, difíciles de entender, difíciles de sobrellevar, difíciles de entender. Estamos siendo probados en forma continua por los que nos rodean como familiares, ya sea hijos, esposos, esposas, parientes, políticos, gobernantes, todos aquellos que manejan la oscuridad en este mundo están siendo igualmente administrados por Dios. Porque de otra forma, ¿cómo podría cumplirse una profecía si Dios no manejara un puñado de destinos para lograr cumplir esa profecía? Es evidente que hay un manejo. Y entenderlo es parte de rozar la verdad y rozar el poder de Dios. Y saber que tenemos un gran Dios sobre nosotros. Y que si logramos entender esto, debemos alabar a aquel que nos ha elegido para entenderlo. Espero que Dios les bendiga y nos estamos encontrando en otra ocasión